más de aquello que yo creo que tú por experiencia sí manejas, has vivido, ¿no? Bastantes años. Sí. Son Y unas bebitas al lado. Se nota bastante eso en el texto también, porque el texto empieza con toda la idea de involucrar, digamos, un poco más jugo y involucrar con el cóndor, y después se va perdiendo, se va perdiendo y se fue. Pero una de las cosas que por eso yo le explicaba por y creo que no, al final no he logrado explicarlo tanto, ¿no? Lo que tal vez una de las cosas que a mí más me impresionan y me han golpeado es el hecho de que precisamente la Operación Cóndor se da en países con dictaduras pero terribles. Pero en el caso nuestro no. Esa es la cosa por la cual yo lo relaciono como una especie como un rechazo, ¿no? Que a nosotros nos pase lo mismo que en Argentina, Uruguay o Chile, cuando no está Pinochet, ¿no? Teníamos a Belaúnde, luego a García y luego a Fujimori. Esas son las cosas que, por eso lo relaciono como una especie de ironía, ¿no? O sea, para mí el blanco de la operación es una ironía que nosotros nos ha pasado en los 80 y los 90. Y sobre los 60 tienes toda la razón. Ha habido desaparición, ha matado, etc. Es más, yo he analizado el resto que se cree, entre comillas, que era de Luis de la Puente Uceda. Fue un meditaje parte que hice para la hija de la Puente Uceda. Y el Ministerio Público hizo la exhumación y dijeron que era él, que era él, que era él. Y digamos que los datos antropológicos no daban mucho con él, ¿no? Porque era una persona grande, etc. Pero además le hicieron que la de él y todo, entonces quedó ahí. Pero esa hija, 40 años después, o más todavía, necesitaba, querían enterrar al papá. Y eso es un poco lo que tú acabas de decir en relación, ¿qué es lo que te da tener cuerpo? Les da mucho. Si tú le preguntas a la señora Raira Cóndor, ella tiene la justicia, tiene a Fujimori en la cárcel y a otras personas de Colina, pero no le han devuelto a Armando. Ella no lo ha enterrado. Entonces, para un familiar, el hecho sí, como le va a pasar a toda la gente de Ampacé, como le explicaba a Ponciano en Guatemala, ahí lo que hacen son entierros comunitarios, porque hayan arrasado comunidades las mayas, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es un ritual, pero ellos son pueblos indígenas, o sea, tienen otra mentalidad. Entonces ellos se entierran ahí y están todos sus muertos, un poco con lo que decimos con Putis, ¿ya? Ahí era todos, felizmente era una población cerrada, y digamos que se hizo identificación de creo que más de 20 personas por ADN, y con la ropa se dio. Pero además todos genéticamente están relacionados, lo que no puede hacer con Cabito, pues, porque genéticamente son poblaciones diferentes. Entonces, ¿qué pasa con estas poblaciones? O sea, un familiar no está tranquilo hasta que no entierre con su rito, el que sea. Necesita que le devuelvan a su familia. O por lo menos si tú dices, ya está acá, por ejemplo, lo llama, y van todos los nombres de los muertos, ellos se van a sentir con una reparación simbólica, mínimamente, eso es algo. Pero cada uno te va a explicar que no, que ellos quisieran enterrar, y eso te lo dicen todos, aquí, en Bosnia, en cualquier lugar. Es algo increíble. Mira, yo acabo de hablar con la amiga que me dio el regalo para Pucho, en Argentina, y le digo, ¿qué sabes de la mamá? Porque el papá se murió, y el papá quiso en un momento suicidarse, y no se suicidó porque se iba a quedar sola la esposa. La esposa ya dejó Buenos Aires, se dio a vivir en un pueblito donde estaba la familia de ella, en el Riojo, o sea, a 3 horas de Buenos Aires. O sea, ahí te digo, pero ella siempre esperaba a su hijo. Lo que te quiero decir que un familiar desaparecido, el dolor le va a quedar porque no cerró el ciclo del duelo, ¿no? Entonces es muy difícil. Y cuando, por ejemplo, hablábamos de los 60 y luego hablábamos de Vietnam, o sea, Kissinger comenzó con los planes y todos tenían nombres de aves. El plan Cóndor es porque justamente el cóndor es una ave andina. Pero bueno, yo tomo por los datos, o sea, plan Cóndor, el 25 de noviembre firmado el pacto. El decreto de Noche y Niebla, el 7 de diciembre del 40. Por esa razón, o sea, en términos, digamos, de historia, yo tengo un referente. Pero en los 60 habían matado, mira, toda la época de la guerrilla de los 60. Mira tú, el EPAC también sumó fue toda una negociación de los familiares en Puerto Maldonado, y trajimos a Lima a nuestro poeta tan querido, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es la familia.
A Javier no. A Javier Heró. A él le hemos traído y me acuerdo que me veo Franco y dice, yo he dormido con Javier Heró porque la cajita lo pusieron en su cuarto del hotel donde estaba. Dice, yo he dormido esa noche con Javier Heró, todos éramos jueces, etc. Entonces, y luego han regresado a Lima y la mamita tenía más de 90 años. Mira, la mamá se murió meses después, pero enterraron a su hijo, lo trajeron a Lima, estuvo en su casa, hicieron su duelo, y ellos no querían prensa ni nada, y me acuerdo que Careta llegó a tomar una foto, porque tú sabes cómo era Javier Heró, ¿no? Pero además el pueblo no quería que se vaya, porque era como es como lo que es ahora en Bolivia, el lugar donde murió el Che Guevara. Entonces, ella en Puerto Maldonado, Javier Heró, la tuve Javier Heró, y siempre tenía flores, era como un héroe también, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir, pero la familia lo esperaba para enterrarlo. O sea, y él no está desaparecido como la puente, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, no, pero era el tema de los vuelos de la muerte. Cuando leí el libro de El vuelo de Horacio Levinsky, me hizo recordar un caso que me contó mi mamá de un amigo de mi papá, un señor Tupayachi, y ahí es que yo me enteré que se habían aplicado varios, un tema del que no se hablaba, ¿no? El de arrojar a la gente, dormirla, después de torturarla, dormirla y arrojarla. En este caso se aplicó en la selva, parece que arrojaron los cadáveres en la selva, ¿no? Mientras en Argentina se hacía... ¿En qué época, perdón, te digo tu mamá? 65, y hace poco, hace como 3 semanas, y bueno, yo primera vez que escuché el caso, ¿no? Y hace como 3 semanas Carmen Escalante me contó que fueron más casos y me contó el nombre de otro señor que también le pasó eso, que también estuvo en esos años. Entonces eso del vuelo es como muy sofisticado, ¿no? O sea, no es una coincidencia nomás, ¿no? Porque ahí sí es la posibilidad de que, o sea, la persona sobreviva o de que se encuentre un cadáver en medio de la selva o en medio del mar, en este caso es bien complicada. Pero yo recuerdo que hubo una entrevista por RPP que le hizo Raúl Vargas, no me acuerdo quiénes más estaban, estaban 3 entrevistando. Existe la grabación, la sacaron en algún momento Fujimori. Fujimori dijo, cuando agarramos a Polay y lo trasladamos en un helicóptero, es un cobarde, porque yo le dije, lo vamos a tirar. Tráigalo, te lo tiramos. Y se orinó. Es un cobarde. Pero es una, digamos, es un tipo de tortura, ¿no? No lo tiraron. Pero lo que quiero decir es que era una práctica también. Debe haber sido una práctica en esa misma época, porque si no, como lo dice Fujimori, en RPP, no en... Pero nadie comentó nada. Hay algo que he colocado perdón. No, yo no sé si tú vas a terminar de agregar comentarios y damos otra ronda, mejor. Porque si no se me va un poco todo lo que dice. No, pero es un poquito sobre lo que tú has mencionado, me parece que los vuelos de la muerte. Mira, una noche, viendo a Casa Tomada, porque estaba Miki González, hubo una parte de su entrevista, y como yo he hablado con él y conozco esa historia de Vamos a Tocar, que es una canción que él sacó en los 80 muy conocida, fue en los 80, ¿no? En los 80. Bueno, entonces cuando él le dijo, fue increíble esa experiencia, decía, porque yo vi al río porque hacía tanto calor que quería bañar, y la gente le decía, no vais ahí porque iban los fríos. No entendía por qué decía él eso, ¿no? Entonces un señor, y él imitando un poco la manera como hablan allá, dice, sí, porque ahí los tiraban en helicóptero a los muertos, o sea, los tiraban. O sea, en la selva los vuelos de la muerte han existido en los 80 también. Lo que te quiero decir, y eso va a la Escuela de las Américas, que Estados Unidos preparó a militares de América Latina precisamente para salvaguardar, ¿no? Porque estaba, pues, a finales del 50 estaba la revolución cubana, ¿no? Entonces, la Escuela de las Américas, que funcionaba en Panamá antes de su independencia, y todos los militares han aprendido ahí toda la estrategia para justamente evitar las posibilidades, digamos, de grupos de izquierda, y todo eso viene de esas escuelas. Y muchos de esos militares perseguidos por la justicia, con juicios por violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, eso viene de esa época, de la Guerra Fría en realidad, y de esa escuela que es el que ha preparado a la cantidad de militares de América Latina, ¿no?
Bueno, para hacer otra ronda. Bueno, pero ahí entonces hay un aprendizaje, podemos decir, ¿no? Entonces, en ese, digamos, ese aprendizaje ya ha dado pie para todo un ejercicio, un tipo de como fórmula, como tú misma describes, ¿no? De estrategias de poder, pero que habla también entonces de una suerte de práctica sistemática de ese terror, ¿no? Entonces ese es un punto fundamental porque es uno de los puntos que más se discute siempre en cuanto a el contenido del informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Es uno de los puntos que se niega, ¿no? O sea, es uno de los puntos que se niega como que no hubiese esa práctica sistemática de ejercicio de terror, ¿no? Entonces eso es un punto creo que fundamental. Y ahí la desaparición forzada se convierte entonces en una afectación que resulta de esta práctica sistemática, ¿no? Entonces, yo lo que a mí me interesaba en realidad era un poco quizás volver al tema de la desaparición como ejercicio absoluto de borrar o de quitar una evidencia, ¿no? Pero de una evidencia que finalmente deja pistas, deja huellas, deja rastros, ¿no? Entonces ese es un poco quizás por donde podríamos también ahondar, porque tú tienes una experiencia rica en esta materia, justamente de encontrar rastros y de desenterrar justamente relatos e historias, ¿no? Entonces, un poco para que tú misma también nos puedas contar sobre eso. Carolina y Carolina. Yo sí necesito el libro porque está bastante bonita. Yo lo que tengo son como reacciones, preguntas, tal vez no sobre el mismo texto que has planteado, pero sí quisiera aprovechar tu presencia para hacer preguntas que siempre me han rondado en la cabeza, ¿no? Esta idea del derecho a la verdad, el derecho a saber, tú lo mencionas en tu texto, y el derecho a la verdad que también se le denomina, ¿no? Aquí nosotros no reivindicamos mucho en esos términos, ¿no? Que queremos verdad, justicia, reparación, pero no hablamos específicamente como una demanda del derecho a la verdad. Y un poco quería ver cómo ves tú este proceso, esta demanda en esa terminología en Guatemala, en Argentina, en Perú, porque es que aquí no nos hemos apropiado tanto de esa categoría, por ejemplo, ¿no? No lo reivindicamos en esos términos. Luego otra cosa que a mí me ha rondado hace muchos años en la cabeza es que yo he encontrado en el trabajo de campo que he hecho, en los relatos que he tomado, que a las mujeres que estaban vinculadas con Sendero Luminoso, ellas directamente o sus familiares, eran en principio violadas y luego desaparecidas. Entonces, obviamente no quiero decir que eso es un patrón, pero sí siempre me he estado dando vueltas en la cabeza esa idea de por qué no, si fue pensado por parte de los militares tal ensañamiento contra las mujeres vinculadas a Sendero Luminoso directamente a través de sus familiares, ¿no? Luego, cuando leía tu texto, me quedé pensando desde el inicio en Pucho Miguel. O sea, luego no se habló de él en el texto y yo me sentí bastante movida por eso, porque yo hice el mismo camino que tú en Argentina, el mismo camino que tú narras. Y cuando yo estuve en el Centro de Memoria Haroldo Conti, en un evento de memoria, era increíble que en el guiado que te hacen en el Centro de Memoria, los trabajadores del Centro de Memoria contaban que habían visto, que habían escuchado, que sentían presencias, incluso que habían llamado a espiritistas internacionales para ver qué se hacía al respecto, ¿no? ¿En lo que eres? En lo que era eso, exactamente, así es. Entonces, eso me llevaba a pensar en la otra pregunta de los familiares, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿desaparición para quién? Los desaparecidos, obviamente, como personas que no tenemos su cuerpo, pero para los familiares están más presentes que nunca, ¿no? Entonces, me podría llevar a pensar de desaparición, o sea, ¿cuántas aristas tiene esa terminología, ¿no?
Y también ahí, apelando a tu experiencia, ¿cómo tú ves que los familiares, las que buscan más son mujeres, ¿no? La mayor cantidad de